Hola a todos, ya conseguimos micrófono, así que espero que se escuche un poquitito mejor. Vamos a comenzar con el primer video de la unidad número 3, que es de la unidad correspondiente a variable aleatoria. Los contenidos que tenemos aparecen en esta transparencia. Y bueno, principalmente lo primero que vamos a ver es la variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria discreta, cuáles son las características que tiene, ¿sí? Vamos a ver lo que es una función de cuantía, función de probabilidad acumulada, los parámetros característicos de un modelo como la esperanza y la varianza y sus propiedades. Eso es lo que vemos en el primer video. En el segundo video vamos a ver algunos modelos usuales de probabilidad cuando la variable aleatoria es discreta, que vamos a centrarnos en Bernoulli, binomial, geométrico y Poisson, con algunos ejemplos para resolver. Y en el tercer video vamos a ver variable aleatoria continua y algunos modelos usuales como son el uniforme, el exponencial y la normal, finalizando con algunos modelos teóricos como el chi cuadrado, t de Student y f de Snedeker, que vamos a utilizar mucho en las siguientes unidades. Bueno, variable aleatoria. Nosotros ya estuvimos viendo en la unidad de probabilidad que es un espacio muestra. El espacio muestra es un conjunto que tiene todos los resultados posibles de un experimento, ¿no? Si a cada uno de esos resultados del experimento aleatorio le asignamos un número real, ¿sí? Vamos a decir que la función que asocia a cada elemento de ese espacio muestral con un número es una función que se llama variable aleatoria. Y acá tenemos dos ejemplos. En el primer ejemplo, un ejemplo consiste en arrojar dos dados. El espacio muestral ya lo hemos visto en clases anteriores. Son los 36 resultados posibles. Y la variable aleatoria que nos interesa ver es suma de puntos, ¿sí? Para este experimento y para este espacio muestral se podrían haber definido otro tipo de variables aleatorias. Nosotros vamos a tomar la suma de puntos porque en algunos juegos en un juego del casino se usa esta variable aleatoria. Ahora vamos a ver cuál es el recorrido de esta variable. Y en el ejemplo número 2 es extraer 4 frutos y clasificarlos en sanos enfermos. ¿Qué puede pasar? Que los 4 sean sanos, o que los 3 primeros sean sanos y el último enfermo, o que estén los 4 enfermos. Tenemos 16 resultados posibles y la variable aleatoria es número de frutos enfermos. ¿Qué puede pasar? Como veíamos al principio, que estén todos sanos, es decir que vamos a tener que todos los frutos son sanos, decimos que no hay frutos enfermos, es decir, 0 frutos enfermos, o si están los 4 frutos enfermos, decimos que la variable aleatoria asume el valor 4, ¿sí? De estos dos ejemplos vamos a tomar el más interesante, que es el del casino. Para no terminar como Joe Pesci, pobrecito, vamos a tratar de entender un poco mejor este juego. Ya hemos visto cuál es el espacio muestral. Una forma de representarlo es este diagrama de dos ejes, x, y, x corresponde al primer dado, y al segundo. Y decíamos que teníamos que ver cuál era el recorrido de la variable aleatoria. Como veíamos en la primera unidad, la variable aleatoria tiene un recorrido. ¿Cuál es el menor valor que puede asumir esa variable aleatoria? Y si sale el 1 para x y el 1 para y, el valor que va a asumir va a ser 1 más 1, 2. Y si salen el 6 y el 6, el valor que va a subir la variable aleatoria va a ser 12. Y todos los valores entre 2 y 12 son posibles valores que puede asumir la variable aleatoria. Ahora bien, la probabilidad de que salga, de que la suma sea 2, no es la misma, por ejemplo, que la variable suma el valor 9. Asignar una probabilidad a cada valor del recorrido de una variable aleatoria es encontrar su distribución de probabilidad, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es encontrar cuál es esa distribución de probabilidad para la variable aleatoria. Por ejemplo, la probabilidad de que x asuma el valor 2 es, este solo caso hace posible que la suma de 2. Entonces es 1 en 36. ¿Cuál es la probabilidad de que salga, por ejemplo, el 7? Que la suma sea 7, son el 6 el 1, el 5 el 2, 4 3, 3 4, 2 5 y 1 6. ¿Sí? O por ejemplo que salga el 11. Serían dos casos en 36 posibles. Entonces de esa forma nosotros podemos
asignar a cada valor de la variable aleatoria, podemos asignar una probabilidad de ocurrencia. 6 en 36 es la probabilidad que salga el 7, 2 en 36 que salga el 11, y de esa forma podemos completar todas las probabilidades. ¿Está bien? Entonces, para esta variable aleatoria tenemos todas las probabilidades de ocurrencia. De esta forma encontramos este par ordenado xp de x, que se llama función de cuantía, cuando la variable aleatoria es discreta. Y esta función de cuantía se puede representar con una distribución de probabilidad, en el cual tenemos en el eje de las x todos los valores que puede asumir la variable, y en el eje de las y la probabilidad. ¿Sí? Ya lo hemos hecho, justamente tenemos este vínculo entre distribución de probabilidad y distribución de frecuencias, donde acá lo que ubicábamos era el h sub i, ¿sí? La frecuencia relativa de aparición de cada uno de los valores de x. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más adelante algunos parámetros de la distribución, como la esperanza y la varianza, y decimos que esta función de cuantía, que la función de cuantía era el par ordenado xp de x, decimos que cumple con dos propiedades. Primero, que todas las probabilidades son positivas o ceros, ¿sí? Positivas o nulas. Esta es lo que se llama la ley de no negatividad, y la suma de todas las probabilidades siempre me tiene que dar 1, y esto se llama ley de cierre, ¿sí? Esa es la propiedad que tiene que cumplir una función de cuantía. Bueno, aparte de la función de cuantía, vamos a ver distribución de probabilidad. Para variables discretas tenemos la probabilidad acumulada, que sigue el mismo razonamiento que habíamos visto en la primera unidad cuando hacíamos las acumuladas. Lo que vamos a acumular ahora son las probabilidades. Entonces, decimos que las probabilidades son que el límite de x cuando tiende a menos infinito es 0 y cuando tiende a infinito es 1. Ya lo vamos a ver en clases, muy simple. La función siempre es no decreciente, es decir que crece siempre o se mantiene constante, y que podemos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria, que la vamos a simbolizar con x mayúscula, de que la variable aleatoria se encuentre entre dos valores de esa variable aleatoria, ¿sí? También vamos a ver en clase la diferenciación en la nomenclatura, para que lo tengamos en cuenta. Y siempre la función de distribución acumulada está entre 0 y 1. Bueno, decimos que hay parámetros que caracterizan esta distribución. Uno es la esperanza, que se puede calcular de esta forma, y la varianza, que se puede calcular de esta otra. También vamos a hacer hincapié en la interpretación de la esperanza en clases, y lo mismo de la varianza, ¿sí? Fíjense que la esperanza es un promedio ponderado de los valores que asume x. Ya lo vamos a ver bien. Estas son las propiedades de esperanza y varianza, son las más importantes, que también las vamos a desarrollar en clase. Bueno, pero para hacer un pequeño cálculo y que quede representada esta situación del cálculo de esperanza y varianza, vamos a tomar un ejemplo, y también para poder graficar las funciones de cuantía y de distribución acumulada. El ejemplo dice: se sabe que en una determinada ciudad el 37% de las personas llevan un estilo de vida sedentario. Se eligen 3 personas al azar de esa ciudad y definimos el suceso A como la persona lleva un estilo de vida sedentario. Es un ejemplo muy parecido a uno que tiene en el práctico. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que tomamos una persona de la ciudad, puede ser que tenga estilo de vida sedentario o no, y este es un diagrama de árbol que hemos utilizado bastante en el módulo de probabilidad. Acá nos quedarían, este sería el espacio muestra omega, con todos los resultados posibles, con los 8 resultados posibles, y definimos una variable aleatoria. Es una función que a cada uno de estos resultados del experimento, a cada uno de estos sucesos elementales, le asigna un número. En este caso, esta variable aleatoria es número de personas con hábitos sedentarios. Bueno, si las 3 personas no tienen hábitos sedentarios, decimos que x asume el valor 0, porque no hay ninguna persona que tenga hábito sedentario. De esa forma, podemos calcular la probabilidad de ocurrencia de cada una de estos sucesos, ¿sí? En este caso decimos que
la probabilidad de que x a suma 1 es que pase esta situación, o esta situación, o esta situación. En definitiva, podemos calcular muy fácil cómo se sacan estas probabilidades. Algunas cuestiones a tener en cuenta: la suma de estas probabilidades nos da 1, lo que habla de la ley de cierre, y todas son 0 o mayores a 0, que es la ley de no negatividad. Aquí representamos la función de cuantía y aquí representamos la función de distribución acumulada. Fíjense que es muy simple la forma de calcular esta f de x, que es como habíamos hecho en la primera unidad. Bueno, acá tenemos en el ejemplo, podemos calcular la esperanza. ¿Cómo hacemos para calcular la esperanza? Era x por p de x, es decir, x asume el valor 0 y la probabilidad que x asuma el valor 0 es 0,25. 1 por la probabilidad que x asuma 1, 2 por la probabilidad que x asuma 2, 3 por la probabilidad que x asuma 3, nos da 1,11. Entonces decimos que se espera que en promedio una persona lleve vida sedentaria. 1 porque nos da 1,11, redondeamos al valor más cercano. Y acá tenemos el valor de la varianza, lo vamos a retomar en clase para que no se haga demasiado largo este video. Los dejo por ahora y volvemos en un ratito. Muchísimas gracias.